Muy buenos días, queridos amigos, amados hermanos, cada una de las personas que en este instante se está conectando con nosotros en nuestro tiempo de devocional diario. Les saludamos en el amor del Señor Jesucristo, con nuestro mayor deseo de que su familia esté muy bien, de que ustedes estén muy bien, de que el Señor Jesucristo nos siga acompañando a todos nosotros, nos siga dando de su seguridad, nos siga dando esa salud y nos siga dando la provisión diaria que cada uno de nosotros necesitamos. En esta mañana vamos a empezar nuestro tiempo de devocional, así que los invito a todos ustedes a que iniciemos en un tiempo de oración. Siempre lo hacemos de esta manera. No se nos olvide para todos nosotros que orar es simplemente hablar con Dios de la manera más sincera, de la manera más abierta posible, colocando de Él no solamente delante de nuestras necesidades, sino también expresando cuánto le amamos, cuánto le adoramos y cuánto necesitamos de Él. Así que vamos a iniciar orando en esta mañana. Amado Jesús, en esta hermosa y preciosa mañana te damos muchas gracias por cada uno de los dones, por cada una de las dádivas que tú has colocado delante de nosotros cada día. Te damos, precioso Jesús, gracias porque el sol ha salido nuevamente, precioso Rey, y así como sale el sol, Señor, sale la esperanza de vida para cada uno de nosotros, precioso Jesús. Te damos gracias porque tú has estado, Señor, con cada familia, con cada hogar, con cada persona, Señor, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo entero. En esta mañana queremos colocar delante de tu presencia a cada persona, pero en especial a cada familia, Señor, que ellos representan. Te pedimos que en esta mañana, amado Jesús, tú nos ayudes a cada uno de nosotros a estrechar esos lazos familiares en este tiempo, Señor, que tú nos ayudes a cada día, Señor, estar más cerca de nuestra familia. Precioso Jesús, en esta mañana colocamos delante de tu presencia cada dificultad, cada necesidad que hay en medio de cada persona, en medio de cada hogar y de cada familia. Tú mejor que nadie las conoces porque tú escudriñas lo profundo de nuestros corazones. Y antes que nosotros tengamos algún tipo de necesidad, tú ya la conoces. Amado Jesús, te pido que de acuerdo a tu misericordia, seas tú sanando todo dolor, toda enfermedad que haya en medio de cada una de las personas, Señor, que están viendo esta transmisión, Señor, sus familiares, sus amigos, precioso Jesús. Oramos por nuestros hermanos en Cristo. Oramos, precioso Jesús, por cada persona de la congregación. Oramos por sus familiares, para que seas tú, amado Jesús, teniendo misericordia en medio de ellos, Señor, y obrando de acuerdo a tu voluntad, Señor, obrando con milagros de sanidad, obrando con milagros de restauración, Señor, en medio de esos hogares, de esas familias, obrando con milagros de provisión, Señor, allí en medio de cada persona, de cada familia que nos está viendo en este instante, Señor, y que nos va a ver. Oramos creyendo, precioso Jesús, que tú obras en medio de cada necesidad emocional, familiar, económica, espiritual, sea cual sea esa necesidad. Sabemos, precioso Jesús, que nuestras cargas están en tus manos, precioso Jesús, y que de acuerdo a esa voluntad que es buena, agradable y perfecta, tú estás allí obrando en medio de cada uno de ellos. Nos disponemos en esta mañana para recibir tu palabra, Señor, para recibir tu mensaje, Señor, ese alimento especial que viene del reino de los cielos, para cada uno de los que estamos escuchando, Señor, este mensaje, Señor. Te pedimos que nuestros oídos estén atentos, que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos y que nuestro ser, Señor, se conecte con el tuyo para comprender, entender tu palabra y hacerla, Señor, colocarla por obra. Te damos muchas gracias en esta mañana, precioso Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que estás en este lugar en medio de cada casa y de cada familia y que te vas a manifestar de manera poderosa en medio de cada hogar y de cada familia, en medio de cada uno de nosotros. Te damos gracias, amado Padre,
Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, amado Jesús. Amén y amén. Mis amados, en esta mañana vamos a hablar de un tema que he titulado ¿Qué tanto cuidas de tu familia? ¿Qué tanto cuidas de tu familia? En estos días nuestra mayor preocupación es cuidar nuestro cuerpo y es estar pendiente del cuidado físico y es estar pendiente de lavarnos las manos y es estar pendiente de desinfectarnos si salimos por alguna circunstancia a la calle y es estar pendiente de el cuidado de nuestras defensas, de alimentarnos de la mejor manera posible, que si nos da algún tipo de resfriado, de gripa, es allí comprar los medicamentos, las medicinas necesarias para cuidar el cuerpo. Pero de 1 a 10, si nos hicieran un test a cada uno de nosotros y nos preguntaran ¿qué tanto cuidas a tu familia? ¿Cuál sería tu respuesta? De pronto sería 9. 9 es una excelente nota porque yo creo que el 10 de 10 es muy difícil que cualquiera de nosotros lo saquemos. De pronto sacaríamos 6, 7, pasaríamos raspando, o tal vez muchos de nosotros, como dicen los muchachos en el colegio, nos rajaríamos, estaríamos perdiendo allí esa evaluación que nos hace el Señor en esta mañana para preguntarnos qué tanto cuidas a tu familia. Mis amados, el cuidado de una familia es integral. No solamente es un cuidado de sustento económico, es un cuidado de sustento espiritual, es un cuidado de sustento emocional, es un cuidado integral. Es saber que integralmente nuestros hijos están bien cuidados o que nuestra esposa, en el caso de nosotros los hombres, están bien cuidadas, o en el caso de las mujeres, que el esposo está bien cuidado. En estos tiempos en el que podemos recapacitar, en el que podemos reflexionar, usted y yo nos debemos hacer esa pregunta y en especial en esta mañana. ¿Qué tanto cuidas tu familia? Y en esta mañana, a través de la luz de la palabra, vamos a ver 3 aspectos muy importantes para que cada uno de nosotros podamos cuidar muy bien a nuestra familia. Y si la tenemos descuidada, aprovechar este tiempo para enmendar esas fallas, para enmendar esos errores y para empezar a cuidar adecuadamente de esa familia, de ese regalo tan grande que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. Porque la Biblia nos habla que regalo de Dios o de Jehová son los hijos. Es una buena dádiva. Y la Biblia dice que haya esposa, haya el bien. Así que Dios nos ha dado bien y nos ha dado esos regalos para nosotros cuidarlos de la mejor manera posible. Y para esto vamos a ir a la palabra del Señor, al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, y vamos a leer del versículo 41 al 52. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 52. Lucas 2, 41 al 52. Así que los invito a los que tienen una Biblia allí en su casa, de manera física, de papel, o su Biblia digital, en cualquiera de las formas, usted lo puede hacer. Y en esta mañana lo invito para que usted lea junto conmigo la palabra del Señor en estos versículos del capítulo 2 de Lucas, del versículo 41 al 52. Nos dice la palabra del Señor: e iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta
Pero se quedó el niño Jesús en Jerusalén, nos dice la palabra del Señor. ¿Y que nos dice seguidamente? Sin que lo supiesen José y su madre. O sea, sin que lo supiesen sus padres. Y pensaban que estaban entre la compañía. Anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Mis amados, la Biblia nos habla de una familia cristiana, de una familia temerosa de Dios, de una de las familias modelo dentro de la Biblia. Una de las familias modelo dentro de la Biblia es la conformada por José y María y obviamente el Señor Jesucristo y los hermanos que tuvo el Señor Jesucristo. Es una familia modelo porque es una familia que ama a Dios. Es una familia modelo porque es una familia que es temerosa de Dios. Es una familia modelo porque es una familia que obedece los mandatos de Dios. La Biblia nos dice que el Señor le dijo a María, mira, tú vas a ser gran instrumento porque de ti nacerá el Salvador del mundo. Y María dijo, heme aquí, la sierva del Señor. Obedeció. El Señor le dijo a José, no dejes a María, porque lo que ella lleva en el vientre es el fruto del Espíritu Santo. Y gran instrumento me es ella en este instante, en este momento. Y la Biblia dice que él no dejó a María, porque Dios le habló y él obedeció la voz de Dios. Ellos eran obedientes y amaban a Dios en todo. La Biblia dice que su hijo, cuando fue el tiempo, inmediatamente fueron y lo presentaron delante del Señor. Y allí José, muy seguramente que era el varón y según la tradición era el que tenía que enseñar allí lo que se había escrito del Antiguo Testamento, los profetas, el Pentateuco. Todo esto le enseñaba al Señor Jesús en su tiempo de infancia. Y dice la Biblia que el niño crecía, el niño Jesús empezó a crecer y llegó a una edad bien complicada, la edad de los 12 años. Y hacemos la salvedad de que el Señor Jesucristo no es que fuera un adolescente rebelde o un adolescente descuidado, pero usted y yo nos debemos hacer la siguiente pregunta en esta mañana. ¿Por qué se extravió el Señor Jesucristo? ¿Por qué el Señor Jesucristo estaba embolatado? ¿Por qué el Señor Jesucristo se había quedado en Jerusalén? Y sus padres no sabían que él se había quedado allí. Y sus padres no se dieron cuenta que él se había quedado. Y pasó todo un día y ellos no se dieron cuenta que su hijo se había quedado allí en Jerusalén. Todo el día pasó. Ellos fueron a la fiesta como era de costumbre. Hacemos la aclaración de que llamaban fiesta a todo el conjunto de la ceremonia, del servicio que se hacía a Dios. Fiestas como que se llamaba la Pascua, o la fiesta de los panes sin levadura, o la fiesta de las cosechas. Era un tiempo en el cual las familias de Israel, todas las familias de Israel en lo posible, ahorraban durante todo el año para ir a Jerusalén, a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a bendecir a Dios. Y lo hacían junto con toda su familia. El primer ejemplo y lo primero que nosotros tenemos que ver allí cuando nosotros hablamos de cuidado, la unidad. La Biblia nos dice que subieron todos. Mis amados, cuando uno va a adorar a Dios, cuando uno va a buscar de Dios, cuando va a recibir alimento de Dios, se debe hacer absolutamente todos en familia. Desde que los niños están pequeños, nosotros los debemos enseñar que deben ir al templo a buscar de Dios, que deben ir al templo a congregarse,
que de venir al templo, a alabar, a bendecir al Señor y agradecer al Señor por todo lo bueno que Él nos ha dado a nosotros. Pero aunque ellos eran una familia que amaban a Dios, que glorificaban a Dios y que obedecían a Dios, y aunque ellos eran unos buenos hijos de Dios, ¿cometían errores? Sí, hay que decirlo. José y María eran seres humanos y como papitos cometieron errores, porque el error no es que el Señor Jesucristo se hubiera quedado en el templo. El error es que sus papás no se hubieran dado cuenta, que sus papás, entre comillas, los hubieran descuidado. ¿Qué tanto nosotros hemos descuidado a nuestros hijos? Y de una u otra manera, hoy en día, esa edad en la que el Señor Jesucristo se quedó en el templo fue a los 12 años. El inicio de una edad que se llama la adolescencia y la juventud. Y es la edad más difícil para los muchachos, porque hablando de muchachos como nuestros niños, nuestras niñas, porque esa etapa se llama adolescencia porque ellos adolecen de muchas cosas. Y muchas de esas cosas que adolecen es porque usted y yo como papás no se las brindamos, no se las damos. Y muchos de ellos se nos empiezan, entre comillas, a extraviar. Y usted y yo nos pasa lo que le pasó a José y a María. No nos damos cuenta. Nuestros hijos se están extraviando. Nuestros hijos están quedando en determinados lugares y usted y yo no nos damos cuenta. Vuelvo a recalcar, el error no lo cometió el Señor Jesucristo, porque Él estaba allí en el templo. Él estaba haciendo lo que le agradaba a Dios. Pero el error lo cometen sus padres, que no se dan cuenta, que pasa todo un día y ellos no se dan cuenta que su hijo no está con ellos. Y ahí, mis amados, ocurre algo que a veces pasa dentro de nosotros como familias. Y es que nosotros creemos que el cuidado de nuestros hijos es exclusivamente del papá o es exclusivamente de la mamá. Y como creemos eso, entonces nosotros decimos, es que la mamá es la encargada del cuidado de esos hijos. Y ella es la que tiene que saber dónde están sus hijos. Ah, no, es que el responsable, la autoridad, es el papá. Y él es el que tiene que saber dónde están esos hijos. Y de una u otra manera, yo me imagino que en ese entonces, después de que pasó todo un día, José estaba totalmente confiado de que el Señor Jesús estaba con María. Y María estaba totalmente confiada de que el Señor Jesucristo estaba con José. Y ustedes dirán, entonces, ellos como pareja, ¿dónde estaban? Como familia, ¿dónde estaban? Por los ritos, por las costumbres, cada uno estaba con su determinado grupo. María estaba con las mujeres y José estaba con los hombres. Y allí ambos creyeron de que el Señor Jesús estaba con María. En el caso de José, eso creía José, o con José, eso creía María. Y algunos de nosotros pensamos que allí el cuidado de nuestros hijos es exclusivamente de uno de los cónyuges. Pero también allí ellos dijeron que lo buscaron entre sus familiares, entre sus parientes, entre sus conocidos. Porque a veces nosotros como papás creemos que el cuidado de nuestros hijos es de la abuelita, es del abuelito, es del tío, es de la tía, es del primo, es de la prima. No, mis amados, a usted y a mí
el Señor nos ha delegado esas responsabilidades. El cuidar de nuestros hijos es nuestro, no es de nuestros familiares. Ellos empezaron a buscarlo allí en medio de los familiares. Le preguntaron tal vez a todos los familiares de José y buscaron uno a uno y no lo encontraron. Buscaron entre todos los familiares de María, uno a uno, y no lo encontraron. Mis amados, muchas veces usted y yo cometemos ese error, que creemos y delegamos la responsabilidad, una de las responsabilidades más grandes, que es el cuidado de nuestra familia, a terceros. Y terceros, aunque sean muy cercanos, a nuestros familiares o a nuestras amigas o amigos o personas conocidas. Eso nos dice la palabra del Señor, que ellos lo empezaron a buscar. Y si lo empezaron a buscar, es que tal vez dijeron, no, es que tal vez a mi hijo le gusta estar mucho en la casa de la tía. Él le gusta mucho jugar con los primos. No, es que a él le gusta mucho jugar con el abuelito, con la abuelita, y él debe estar en la casa del abuelito, debe estar con el abuelito, debe estar con la abuelita. Porque la Biblia dice que ellos venían de Jerusalén y hacían largas caminatas, largas jornadas de camino. Tal vez debe estar allí en la tienda. Ellos tenían tiendas de acampar en ese tiempo. Debe estar allí en la tienda de acampar de pronto de uno de sus amiguitos o uno de los amiguitos más cercanos al papá o a la mamá, que le gusta mucho jugar o le gusta mucho entretenerse. Hoy en día diremos, está jugando Xbox con los amiguitos o está allí en medio de los juegos electrónicos o está allí en medio del celular, debe estar allí chateando con ellos. Pero, ¿qué tanto usted y yo realmente conocemos a nuestros hijos? Y es lo primero, mis amados, que vamos a ver en esta mañana. Ya hablamos del error del descuido y ya hablamos que eso nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Miren, mis amados, yo no soy la excepción, nuestra familia no es la excepción. A nosotros se nos han extraviado los niños. Una vez nuestro niño se nos allí extravió en medio de un supermercado. Estábamos tan pendientes. Yo llevaba el carrito del mercado y teníamos ya nuestros 3 hijos y mi esposa estaba allí con la niña menor y estaban mirando y con la niña mayor comprando algunas cosas. Nuestro hijo se distrajo y se fue por allá a buscar la sección de juguetes. Y después nosotros desesperados por todo ese centro comercial, por todo ese supermercado grandísimo, buscando a nuestro hijo, porque se nos había extraviado. Se nos había extraviado. Y nosotros no sabíamos en qué instante, en qué momento. Nosotros lo descuidamos. Otra vez nos pasó también en un parque, en un gran parque. Nosotros allí nos vislumbramos por los juegos, por las cosas. Empezamos a mirar para el techo, empezamos a mirar para el lado, empezamos a mirar todas las cosas bonitas que había en ese parque, porque no conocíamos de ese parque. Y de pronto nuestra niña, la niña más pequeña, se extravió con la otra niña. Y era un parque grandísimo. Y nosotros desesperados con mi esposa, buscando a nuestra niña más pequeña. Mis amados, a todos, o no a todos, pero a muchos nos ha pasado que nuestros hijos se empiezan a extraviar, que se extravían y no nos damos cuenta. Y muchas veces, o no muchas veces, todas las veces, es descuido nuestro. Porque a veces estamos tan ocupados en nuestras cosas, porque a veces usted y yo nos dejamos distraer, mis amados, como nos pasó a mi esposa y a mí, con las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y hoy en día nos distrae el trabajo, y hoy en día nos distrae, y no es que diga que no se deba trabajar, pero cuando uno llega a la casa, debe ser un tiempo para dedicarlo a la familia. Nos distrae a veces el celular, nos distrae el televisor, nos distraen tantas cosas, y usted y yo descuidamos a nuestra familia, a nuestros hijos. Para aquellas familias que no tienen hijos, se descuida la esposa, se descuida el esposo, porque es más importante, entre comillas, lo que me agrada a mí.
Lo primero que vamos a ver en esta mañana es el conocer. ¿Qué tanto conoce usted a su familia? ¿Qué tanto conoce a su hijo? ¿Qué tanto conoce a su hija? ¿Qué tanto conoce a su esposa? ¿Qué tanto lo conoce? El versículo 45 dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolo y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo la madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado angustiosamente. Entonces el Señor Jesucristo les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué tanto conocemos nuestra familia? ¿Ustedes creen que José y María conocían verdaderamente al Señor Jesucristo? El niño tenía tan solo 12 años. Estaba entrando a la edad de la adolescencia. ¿Ustedes creen que ellos sabían lo que le gustaba a su hijo? ¿Que ellos sabían los planes de su hijo? ¿Que ellos conocían los hobbies de su hijo? ¿Que ellos conocían los proyectos a futuro de su hijo? ¿Ustedes creen que lo conocían? Mis amados, yo creo que no. Yo creo que no, porque si ellos conocieran verdaderamente a su hijo, ellos no se habían demorado 3 días en encontrarlo. 3 días, dice la Biblia. Yo me imagino el tiempo de angustia. En las ocasiones que yo les conté que mis hijos duraron extraviados, allí en el caso de mi hijo, fueron unos cuantos minutos. En el caso de nuestras hijas ya estábamos casi desesperados porque duró casi 1 hora extraviada en ese gran parque. Y como dice la Biblia, claro, no puede entender allí a José y a María. Mi esposa y yo estábamos angustiados, súper angustiados. Eso se nos pasaban miles de pensamientos por la cabeza. Pero así, mis amados, como le pasó a José y a María, le pasó a mi esposa y a mí. Después le preguntamos a nuestra niña que dónde estaba y dijo que estaba allí en uno de los lugares que ella más le gusta, un lugar que había como una casita de princesitas allí donde había unas princesas que eran las que ella más le gustaba, donde mi esposa y yo hubiéramos conocido realmente a nuestra niña, los gustos, los hobbies, no hubiéramos dado vueltas y vueltas buscando, nos habíamos ido directamente allí a ese lugar. Mis amados, ¿qué tanto conocemos a nuestros hijos? ¿Qué tanto conocemos a nuestro cónyuge? Si sabemos lo que les gusta, lo que no les gusta, si sabemos sus proyectos, sus planes, si sabemos los lugares que a ellos les gusta frecuentar y por qué les gusta frecuentarlos. En el caso del Señor Jesucristo era el templo, gloria al Señor. Y si a nuestros hijos, a uno de nuestros hijos nos dijera, papá, es que a mí me encanta estar en el templo, yo creo que usted y yo no nos preocuparíamos así como mucho, de que obviamente sea para hacer las cosas de Dios, eso no nos preocuparía. Pero miren que José y María ni siquiera eso que era tan bueno, algo tan grande, ellos conocían. Allí el Señor Jesucristo les dice, ¿ustedes por qué estaban preocupados? ¿No sabéis que en la casa de mi papá, en las cosas de mi papá, hablando de Dios, a mí me gusta, me encanta estar? Allí es donde yo quiero estar por siempre. Usted sabe que le gusta a sus hijos. Usted sabe los proyectos de sus hijos, los planes de sus hijos, lo que le agrada y lo que no le agrada. O igual con su esposa, o mi amado, o mi amada, o amigo que usted me está viendo en esta mañana. Realmente no conocemos nuestra familia. Porque eso es conocer. Eso significa conocer. Conocer no es saber simplemente cuántos años tiene. Incluso, algunos tristemente,
Le dicen, dígame la fecha de nacimiento de su hijo o de su hija. Y a veces no se acuerdan. A veces no se acuerdan. A mí me pueden preguntar la fecha de nacimiento de cualquiera de mis 3 hijos. Y yo puedo decir fácilmente el 21 de abril del 2000. Y puedo decir, en el caso de mi hijo, el 8 de julio del 2002, el 24 de mayo del 2004. Yo, mis amados, tengo esas fechas en el corazón, porque fueron momentos muy importantes para mí. La fecha en que me casé con mi esposa, el 19 de noviembre, allí por lo civil, y el 22 de noviembre de 1997, allí por la iglesia. Mis amados, claro, eso significa parte del conocer. Pero conocer también es saber qué les causa tristeza. Conocer también es saber qué les causa alegría. Conocer es saber qué les agrada a ellos hacer y qué no les agrada a ellos hacer. Porque a veces nosotros queremos imponer cosas en nuestra casa. El afán de José y de María tal vez era llegar pronto a su casa. El afán de José era allí estar entretenido o estar allí en medio de su familia, de sus amigos, de las personas cercanas de él. Igual el afán de María, porque ahí no le vamos a echar más culpa a José o a María. Para mí, los dos fueron responsables, los dos los descuidaron y los dos de una u otra manera hasta el final del día se dieron cuenta. La Biblia no dice, ay, José se dio cuenta en la primera hora de la mañana o María se dio cuenta en la primera hora de la mañana. No, pasó harto tiempo. Mis amados, ellos no conocían verdaderamente ese niño que estaba creciendo. No sabían los sueños que estaban creciendo en ese niño, las expectativas que estaban creciendo en ese niño, los proyectos de vida que tenía ese niño. Y usted y yo a veces no conocemos quiénes son nuestros hijos, qué les gusta a nuestros hijos, quién es nuestra esposa, qué le gusta y qué no le gusta a nuestra esposa. A veces los obligamos a hacer cosas que a ellos no les gustan y ellos los hacen 1 vez, 2 veces, 3 veces porque nos aman y son obedientes, pero no es algo que les agrade, no es algo que les guste. Mis amados, ¿usted realmente se ha puesto a pensar si sus hijos son felices? Si su esposa, si su esposo es feliz. ¿Conoce verdaderamente usted esos hijos? ¿Esa esposa? ¿Los conoce verdaderamente? El cuidar significa conocer. Usted no puede cuidar lo que no conoce. Usted cuida muy bien lo que conoce. Lo que no conoce, usted lo va a descuidar fácilmente. Y estamos hablando del tesoro más preciado para cualquier persona, que es la familia, que son los hijos, que es la esposa, que es el esposo. Así que, mis amados, el cuidar implica conocer y conocer perfectamente. Y en el conocer implica el allí poder adentrarnos en ese lenguaje especial de los hijos, en ese lenguaje especial de los cónyuges que a veces usted y yo perdemos. Allí el poder empatizar con los hijos, sobre todo con los adolescentes. Estamos hablando que el Señor Jesucristo tenía 12 años. A veces no es tan fácil, no es tan fácil el llegar a ellos. Es fácil conocer los gustos y las cosas de los niños, pero de los adolescentes no es tan fácil, porque muchas veces ellos se cierran, se permean, no quieren permitir que esos papás se adentren en su mundo, porque de una u otra manera ellos están en una etapa o van a entrar en una etapa en las que ellos quieren tener cierta independencia, cierta fluidez, y usted y yo nos las tenemos que ingeniar como papás para adentrarnos allí en ese mundo de ellos, para saber lo que realmente les agrada a ellos, para saber realmente qué quieren hacer ellos en la vida y para no imponer lo que usted y yo queremos que ellos sean. Ellos son un ente individual
Y a nosotros nos ha dado la responsabilidad de ayudarlos a formar, de ayudarlos a crecer. Pero ellos tienen sus propias expectativas, ellos tienen sus propios sueños, ellos tienen sus propias metas. Para María y para José, lo más importante es que el Señor Jesús fuera allí en esa campaña de regreso hacia allá. Pero para el Señor Jesucristo lo más importante era estar en el templo. Y allí la Biblia es clara. Dice que desafortunadamente José y María no entendían. No lo entendían a él. No entendían los sueños de él. No entendían los proyectos de él. Y no lo entendían porque no se habían dado el tiempo de empezar a conocer a ese hijo. De empezar allí a entender a ese hijo. A comprender a ese hijo. Y eso es lo segundo que nosotros vamos a ver. Que no solamente nosotros tenemos que conocer, sino también tenemos que entender. Una cosa es conocer y otra cosa es entender. Yo puedo conocer el idioma inglés, pero no lo entiendo, ¿cierto? Son dos cosas muy diferentes. Así que después de que yo conozco muy bien a esa persona, ¿y cómo la conozco? Comunicándome asertivamente, adecuadamente con ella. Y tenemos que hacerlo en todos los tiempos. Y es tiempo, mis amados, en que usted y yo dedicamos tiempo para conocer a esos hijos, para conocer a esa esposa, las esposas para conocer a esa esposa, pero también a entenderlos, a saber por qué piensan así, por qué a ellos les gusta determinadas cosas y a nosotros no. Es entenderlos, es saber que a mí me puede encantar el fútbol, pero de pronto a mi familia no. Y tengo que entenderlos, no porque a mí me gusta significa que a ellos les deba gustar. Tengo que entender que de pronto a los muchachos y a los hijos hoy en día les gustan mucho los medios electrónicos, los celulares. Tengo que entenderlo, obviamente con su debida medida, obviamente en las cosas que sean para su edificación, claro que sí. Pero mis amados, mire, eso era algo entre comillas que a mí me daba duro. Pero en este momento yo me he dado cuenta la bendición de que es que ellos tengan las facilidades en estos medios, porque es el momento en que me están ayudando, nos están colaborando para poder hacer estas transmisiones. Y es eso, entender que el mundo va cambiando, que nuestros hijos van cambiando, que ellos se van adentrando cada vez que crecen más en realizar sus propios sueños, no los sueños de sus papás, sino sus propios sueños. Así que, mis amados, es un gran reto para usted y para mí en esta mañana. Lo primero que todo es conocer a nuestra familia. Y lo segundo, entender a nuestra familia, entender por qué de pronto mi esposa se comporta de esta manera, por qué mi esposo se comporta de esta manera. En el momento que yo conozca, en el momento que yo entienda verdaderamente a ese esposo, a esa esposa, a esos hijos, es un momento en que yo obviamente los voy a tener mucho más cuidados. Es un momento en el cual no los voy a descuidar. Es un momento en el cual no me voy a despabilar. Y lo tercero, obviamente, es el amor, mis amados. Nos dice la palabra del Señor, versículos 50 al 52. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. Y el Señor Jesucristo crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Mis amados, nosotros como familia tenemos que crecer. Usted y yo como papás tenemos que crecer todos los días. Usted y yo como cónyuge, como esposo, tenemos que crecer. Nuestras esposas como esposas tienen que crecer. Y tienen que crecer en sabiduría, y tenemos que crecer en sabiduría, y tenemos que crecer en conocimiento. En sabiduría para criar mejor esa familia, para llevar mejor esa familia. Y en el conocimiento, ahí la Biblia habla del conocimiento, del conocer. En conocer a esa familia, en conocer a ese esposo, en conocer a esos hijos.
en conocer a esa esposa. Así que, mis amados, la iglesia que el Señor Jesucristo empezó a crecer y estaba creciendo. Mis amados, usted y yo, en ese proceso de conocer, en ese proceso de entender, también tenemos que tener algo muy importante, que es el amor incondicional, el amar a esa familia con todo el corazón, el amar a esa esposa y el amar a esos hijos más que el trabajo, el amar a esa esposa y a esos hijos más que nuestros propios sueños, porque es que en el instante en que usted y yo nos casamos y decidimos emprender una familia, tenemos que tener en cuenta que ya no son los sueños de una persona, sino son los sueños de una familia. Y en determinado instante tenemos que pensar en la palabra sacrificio, en la palabra esfuerzo. Todo esto está englobado dentro de la palabra amor. Cuando yo amo, yo estoy dispuesto a ceder, no a imponer. Cuando yo amo, yo estoy dispuesto a escuchar, no simplemente a lo que yo diga, eso se hace en casa. Pero, ¿por qué mi hijo piensa de esa manera? ¿Por qué mi hija piensa de esa manera? Es que él o ella deben pensar como yo quiero. ¿Por qué mi esposa de pronto piensa de esa manera? Es que debe pensar como yo pienso. Muchos cometemos ese error, mis amados, que pensamos y creemos que los demás, y más nosotros como papás, que nuestros hijos, que nuestra esposa se debe comportar y debe pensar como nosotros pensamos. No, mis amados, Dios les ha dado una individualidad, Dios les ha dado un pensamiento, les ha dado una sabiduría, les ha dado un proyecto, y ellos, esos hijos, tienen que allí también empezar a crecer y un día van a volar. Y en la medida en que usted y yo los hayamos edificado y los hayamos amado y los hayamos conocido y allí hayamos hecho un trabajo de fortalecimiento y de crecimiento y de conocimiento en ellos, ese vuelo va a ser lo mejor posible para ellos y va a ser en el momento indicado. Mis amados, los hijos que aman a sus padres, que aman el hogar, no van a querer, como dice en la Biblia, salir del nido. Son polluelos que se sienten protegidos, son polluelos que se sienten amados, que se sienten estimados, que se sienten comprendidos. Pero desafortunadamente, si no es así, ocurrirá todo lo contrario. Ellos querrán salir lo más antes posible de esa casa, de ese hogar. Y es triste en algunos hogares y en algunas familias el decir de algunos hijos: es que yo estoy esperando tener 18 años para irme de la casa. Mis amados, ahí anda algo mal. Y no necesariamente lo que anda mal es el hijo, porque muchas veces le echamos la culpa al hijo. Y como yo les decía desde el inicio de la enseñanza, el culpable no fue el Señor Jesucristo al quedarse allí en el templo. Los culpables fueron los padres, que no conocían los gustos, que no conocían los hobbies, que no conocían lo que realmente ese hijo quería hacer. Realmente esos padres fueron los que lo descuidaron. Esos padres pasaron todo un día y después pasaron 3 días completos buscándolo, y dice la Biblia que no lo hallaron. De pronto el último lugar donde lo buscaron fue en el templo. Y si ellos lo hubieran conocido verdaderamente, ha debido ser el primer lugar. Mis amados, esta palabra es para todos nosotros, para todos los que gozamos de la bendición de que nuestros hijos, aunque en determinados momentos se hayan tratado de pronto de desviar, o aunque nosotros los hayamos descuidado, pero todavía están en esa casa, en ese hogar, la palabra de hoy es para cuidarlos muchísimo más, para cuidar muchísimo más a esa esposa, para cuidar muchísimo más a ese esposo, para verdaderamente dedicar el tiempo, en este tiempo que estamos en nuestra casa, tiempo para conocer esa familia, tiempo para entender esa familia y tiempo para demostrar ese amor a esa familia.
Es el tiempo, mis amados. Y para aquellos que de una u otra manera han descuidado su familia, sus hijos, ese cónyuge, esa esposa, ese esposo, todavía hay tiempo, mis amados, todavía hay tiempo, porque creemos en un Dios bueno, un Dios misericordioso. Todavía es el tiempo para que usted se dedique a conocer, a entender y amar ese miembro de esa familia que se está extraviando, que entre comillas está allí quedando en cierto lugar y usted ni siquiera se ha dado cuenta, porque Satanás es así. Satanás hace la obra lentamente, como ese sapito que se colocó, el enemigo lo colocó allí en agüita tibia y el sapito contento porque estaba allí relajado, no se dio cuenta que el enemigo lo estaba cocinando hasta que quedó completamente cocinado. Mis amados, es tiempo de cuidar, es tiempo de cuidar nuestra familia, es tiempo de dedicar tiempo a nuestra familia, es tiempo de dejar las distracciones que nos alejan de la familia, es tiempo de priorizar nuestra familia, mis amados. Este es el tiempo, mis amados, no es en un futuro, es hoy, es hoy, es hoy. Y para todos, una palabra de esperanza y una palabra de fe. Dios ama las familias porque Dios creó las familias. Dios creó la primera familia con Adán y Eva. Y allí ellos tuvieron sus hijos, Caín y Abel. Y fue la primera familia creada por Dios. Y de ahí en adelante, Dios en adelante se ha glorificado en medio de las familias, mis amados. Y Dios jamás quiere que una familia se destruya, que una familia se desintegre, que los hijos se vayan de la casa antes de tiempo. No, mis amados, qué bueno que un hijo diga: papá, ya me voy a ir porque me voy a casar, mamá, ya me quiero ir porque me voy a casar, diga la hija, y no porque estoy aburrido, y no porque estoy cansado, y no porque no me lo soporto, y no porque no me entienden, y no porque no me conocen, y no porque no me aman, mis amados. Qué bueno que nuestra familia quiera permanecer unida, que tenga ese ejemplo de vida, que diga: yo quiero tener una familia como la de mi papá y mi mamá, que éramos una familia unida, que éramos una familia que nos amábamos, que éramos una familia que aunque pasamos por necesidades, siempre las supimos afrontar. Y yo me sentía bien allí en ese lugar. Mis amados, es tiempo de retomar, si habíamos descuidado, ese cuidado de esa familia. Es tiempo para que usted dedique, y yo dedique tiempo, y dediquemos tiempo a conocer nuestra familia, a conocer esos hijos, a conocer también ese cónyuge, a conocer esa esposa, a conocer ese esposo. De pronto también lo hemos descuidado y no nos hemos dado cuenta, y ha pasado un largo tiempo en el cual está descuidada esa persona. Y tristemente y desafortunadamente, de pronto no nos hemos dado cuenta, y después estaremos, como dice la Biblia, desesperados, buscándolos por todos lados, de pronto sin saber dónde los vamos a encontrar. Así que, mis amados, cuidemos nuestra familia, amemos nuestra familia, conozcamos nuestra familia, dediquémosle tiempo a nuestra familia, crezcamos en familia, entendamos esa familia. Vamos a orar en esta mañana. Amado Jesús, en esta mañana yo te doy muchas gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor. En cierta manera es una palabra de exhortación para cada uno de nosotros, los que de una u otra manera hemos descuidado nuestra familia, que hemos descuidado esa esposa, que hemos descuidado esos hijos. De pronto la esposa ha descuidado ese esposo, ha descuidado esos hijos, Señor. Es tiempo, Señor, de dedicar allí nuestras fuerzas, de dedicar allí, Señor, el tiempo necesario para conocerlos a ellos, para cuidarlos a ellos, Señor. Es tiempo, Señor, de sacar el tiempo y la disposición y pedirte a ti que nos dé la sabiduría para entender verdaderamente a esos hijos, para entender a ese cónyuge, Señor. Es tiempo, Señor, de crecer en familia, de crecer con esos hijos, de crecer con ese cónyuge, Señor.
Es tiempo de amar con todo el corazón a esa familia, Señor. No de manera egoísta, sino de manera sincera, Señor. Permitiendo, Señor, allí, Señor, que ellos realicen esos sueños de que están allí de acuerdo a tu propósito, amado Dios. Amado Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros como miembros de una familia a cuidarla, Señor, a honrarla, a respetarla, Señor, a no descuidarnos, Señor, a no esperar que vaya pasando el tiempo sin saber exactamente dónde está nuestra familia, dónde están esos hijos, dónde está esa esposa, dónde está ese esposo. Ayúdanos, precioso Rey, a no colocar el cuidado de esa familia en terceros, por cercanos que sean, Señor. Así sean los familiares más cercanos, los amigos más cercanos a cada uno de nosotros, a usted y a mí. Dios nos ha dado una gran responsabilidad, la de cuidar esa familia, la de respetar esa familia, la de amar esa familia. Y un día, el día en que nos presentemos delante de Dios, Dios nos va a preguntar por esa familia. ¿Dónde está tu esposa? En el caso de nosotros los varones. ¿Dónde está ese esposo? En el caso de las mujeres. En el caso de los papás nos va a preguntar a cada uno de nosotros, ¿dónde está cada uno de esos hijos? Y nosotros no podremos salir con excusas diciendo era un hijo rebelde, era un hijo desobediente, era un hijo contumaz, era un hijo que no se sujetaba. No, esas no serán excusas, porque Dios nos redarguirá a cada uno de nosotros, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo era obediente, que se sujetaba a sus padres, mas sin embargo, esos padres en un tiempo de descuido, allí el Señor Jesucristo, allí se quedó en un lugar y ellos no se dieron cuenta. Su hijo estaba allí en un lugar que ellos no sabían. Amados padres, que escuchan en esta mañana la palabra del Señor, es tiempo de cuidar con todas nuestras fuerzas a nuestros hijos. Es tiempo de dedicar el tiempo allí a conocer cuáles son sus metas, sus anhelos, sus planes. Es tiempo de saber qué les gusta, qué no les gusta. Es tiempo de hacernos amigos de ellos. Es tiempo de ser cercanos a ellos. Es tiempo de ganarnos la confianza de ellos. Es tiempo de demostrarles que los amamos con todo el corazón y que el mejor sitio en el que ellos pueden estar es allí en su casa, es allí en el hogar. Es tiempo de enseñarles a ellos que deben buscar de Dios, que deben buscar la cobertura de Dios, la protección de Dios. Es tiempo de cuidar esa esposa, es tiempo de cuidar ese esposo, es tiempo de retomar allí esa relación que tal vez se ha ido desgastando por los años. Es tiempo allí de conocer ese esposo, esa esposa, de cuidarlo con todas las fuerzas, de amarlo con todas las fuerzas. Es tiempo allí de dedicar ese tiempo para crecer en familia, para crecer, como dice la palabra del Señor, que ellos crecían integralmente. Es tiempo de crecer integralmente como familia, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de nuestra familia. Es tiempo de que así como crecemos en edad, también crezcamos allí en sabiduría y en el conocimiento familiar. Amados amigos, amados hermanos que nos escuchan, el deseo y el anhelo del Señor es que toda nuestra familia esté en el reino de los cielos un día. Y para eso es tiempo de cuidar esa familia. Es la palabra que el Señor nos da en el día de hoy a todos nosotros. Es el tiempo de cuidar a cada uno de los miembros de nuestra familia. No podemos descuidar a ningún hijo y mucho menos se puede descuidar ese cónyuge. Es tiempo de dedicar el mayor tiempo y la mayoría de nuestras fuerzas allí a cuidar esa familia. Porque recuerden las prioridades de Dios. Primero Dios, pero segundo, después de Dios, está la familia. Después viene todo lo demás, mis amados. Después viene ya el dinero, el trabajo, la realización personal, los negocios, los proyectos. Pero en la escala está primero Dios. Segundo está la familia, mis amados.
Así que no nosotros cambiemos esas prioridades, no le quitemos el orden sabio que Dios le ha dado a las cosas. Amado Jesús, en esta mañana yo oro para que tú nos des sabiduría a los padres, Señor, para levantar esos hijos, para criar esos hijos, para edificar esos hijos, para ser parte del proyecto de vida de ellos, para que puedan crecer integralmente como crecías tú, amado Jesús, allí en el conocimiento de la palabra y como crecías tú allí en el proyecto de vida que tenías. Amado Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros a amar, a cuidar a nuestros cónyuges, precioso Jesús. Ayúdanos, precioso Rey, a retomar el cuidado de aquellos hijos, o si es la esposa, de aquellas personas que en la familia habíamos descuidado. Dios envía una palabra a cada uno de ustedes que en este momento está pensando que ya es tarde para cuidar de esos hijos. No es tarde, dice el Señor en esta mañana. No es tarde. Todavía es el tiempo que aunque ese hijo se haya extraviado hace un día, hace un año, hace algunos años, que aunque se haya estado enfriando allí esa relación de esposos, tal vez hace un día, hace meses o hace años, es el tiempo de retomar el cuidado y con la ayuda y la misericordia de Dios, esa familia renacerá, esa familia reverdecerá y esa familia un día estará allí en el reino de los cielos. Si usted y yo nos decidimos hoy a retomar el cuidado de nuestra familia y hacerlo de la mejor manera posible, de la manera que Dios nos ha enseñado en esta mañana. Damos gracias, precioso Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo que han compartido con nosotros. Ocupe bien el tiempo. Dedique tiempo para allí acercarse a ese hijo, a esa hija que tal vez son lejanos a usted. Ocupe tiempo para acercarse mucho más a ese esposo, a esa esposa, para conocerlos, para entenderlos y sobre todo para amarlos. La Biblia dice que el amor todo lo puede, mis amados, y creemos que ese amor que Dios tiene por usted y por mí, por nuestra familia, todo lo puede hacer. No es tiempo de mirar atrás hacia nuestros errores, es tiempo de mirar el día de hoy y el futuro para enmendar esos errores y para hacer las cosas como las deberíamos haber hecho en el pasado. Así nos hubiéramos equivocado, Dios nos está dando una palabra que hay una nueva oportunidad para usted y para mí, para retomar el cuidado de nuestras familias. Mis amados, el día de mañana los esperamos en nuestro tiempo de devocional a las 10 de la mañana. El día sábado vamos a tener un tiempo de ayuno en la mañana y en la noche a las 7 de la noche un tiempo de parejas, tiempo de conferencia de parejas. Así que usted que tiene algún amigo, algún familiar, algún vecino, mis amados, es tiempo de cuidar esa familia y qué mejor que con el consejo sabio de la palabra de Dios. Así que invitamos a todos ustedes que tienen allí una esposa, un esposo, allí las personas que aún conviven y no son casados, llamémoslo así, por un ente legal, no importa, pero si usted ya hace parte de una familia conformada por hombre y mujer, los invitamos a que a las 7 de la noche se conecten el día sábado y que extiendan esta invitación a todas las personas que quieran, mis amados, para que se puedan conectar el día sábado con nosotros en nuestro tiempo de parejas, en nuestra conferencia de parejas el día sábado a las 7 de la noche. Dios los bendiga, mis amados, que la sabiduría de Dios nos llene, que la paz de Cristo inunde, llene cada hogar, cada familia, y que ese Dios bueno y misericordioso nos guarde, nos proteja y nos sustente siempre. Dios les bendiga, nos vemos con la voluntad del Señor el día de mañana a las 10 en nuestro tiempo devocional.